The top people on notice that a new era is upon us and the future is bright. So. Chicos, ¿qué les parece la nueva era de WWE? De puta madre, ¿no? Sinceramente quería empezar este resumen de una forma bastante diferente. Voy a hablar bastante, voy a tirar bastante veneno por mi boca. Y es que de verdad, lo que WWE hizo el día de ayer con Royal Rumble no tiene perdón. Así que nada, chicos, ante esto dicho, vamos al resumen de lo que sucedió el día de ayer en Royal Rumble del año 2026. Bueno, para empezar obviamente hay que decir que la arena... Vean, aquí hay muchas opiniones sobre este tema porque no se sabe si la arena estaba vacía o si la arena realmente estaba llena. Parece ser que estaba llena, pero por las lucecitas que pusieron entre los asientos del público es que se veía supuestamente vacía. Yo no sé qué tan cierto sea esta cuestión, pero bueno, eso es lo que se dice. Vamos directamente con la primera batalla real, que en este caso vendría siendo la femenina. Por cierto, cabe decir que bastante rara la presentación de Mark Shunock. Sinceramente la sentí bastante pausada, bastante cortada y súper extraña, sinceramente. Y lo peor de todo es que le puso más empeño a decir lo de que Royal Rumble era en Riyadh y bienvenidos a Royal Rumble que todo y al hecho de que el ganador va directamente al main event de WrestleMania. Aunque bueno, teniendo en cuenta la situación, pues ya sabemos que eso es más mentira. Bueno, empezamos con el número 1 y el número 2, que en este caso se los dieron a las mejores amigas, a las besties Charlotte Flair y Alexa Bliss, quienes empezaron diciéndose una a la otra. Primero Charlotte dudándose atacar a Alexa y Alexa después haciendo lo mismo, y esperaron a que llegara la número 3 para empezar el combate, que en este caso fue Kiana James, quien demostró bastante su agilidad, la verdad, su velocidad, intentó hacerle frente tanto a Charlotte como a Alexa. Después de esto vino la número 4, Nia Jax, que controló bastante el combate por su corpulencia. Y bueno, aquí empezaban un poco los rellenos. Ivy Nile como número 5, después seguía Lola Vice, que técnicamente ayer participó en AAA y también participó en Royal Rumble, una cosa bastante curiosa. Como número 7 vendía Candice LeRae. Número 8 Jordynne Grace, que seguidamente elimina a Candice, Lola y Ivy Nile de la batalla real, siendo la primera en eliminar a alguna superestrella, pero no sería la única eliminada en este lapso, ya que Charlotte, al tratar de eliminar a Nia Jax, sin querer, supuestamente, eliminó a Alexa Bliss. En su momento vi que fue un botch, no sé hasta qué punto fue botch. La cuestión es que Alexa Bliss fue eliminada sin culpa, obviamente Charlotte no quería eliminarla. Después de esto entraba The Man, Becky Lynch, quien todavía sigue con su rencilla con Jessica Carr y no le dio el título. Como número 10, desde NXT, Sol Ruca. En el puesto número 11 venía Roxanne Pérez. Después le seguía Maxine Dupri para seguir con su rivalidad con Becky Lynch, que de hecho fue la primera a la que fue a atacar. Y otra con la que tiene rivalidad es Natty, quien entró en el número 13 y directamente se fue a por Maxine. Bueno, Becky obviamente se vengó de Maxine y la eliminó de la batalla real, y posterior a esto Natty eliminó a Becky. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, es que ya no sé. Yo si le busco el sentido a esta batalla real, pues Natty eliminando a Becky Lynch, no sé. En fin. Como número 14, la posible ganadora y más favorita, Liv Morgan. Y la que seguía era Lash Legend, que básicamente se hizo la MVP en este combate. Fue la que creo que más eliminaciones tuvo. Y recién entrando, eliminó a su primera víctima, Jordynne Grace. La siguiente era Zelina Vega. Después de Zelina Vega, Raquel Rodríguez hizo su aparición para completar el Judgment Day. Esta última elimina a Kiana James, que duró bastante, la verdad, en la batalla real. En el puesto número 18, la mejor campeona de los Estados Unidos que ha tenido el título, Chelsea Green, que obviamente no le cae muy bien a Liv Morgan, aunque intentó hacer su alianza, pero bueno, no pudo. Como número 19, Julia. Como número 20, parte de las campeonas en pareja de WWE, Io Sky. Como número 21, Asuka, que se unía a Julia momentáneamente para atacar a Io Sky. Un momento bastante interesante en el que las tres japonesas se vieron cara a cara. Como número 22 entraba Rhea Ripley. Tuvo una entrada bastante especial con pirotecnia y toda la paranoia, y que aparte de tener una buena pirotecnia y demás, eliminó también a Chelsea. Oh no! En el número 23, Bayley, quien solo entrando casi elimina a Sol Ruca por lo sucedido en Saturday Night's Main Event. Como número 24, Jacy Jayne, la campeona actual de NXT. Y después de que entró Jacy Jayne, Liv Morgan eliminaba a Natty. Como número 25, una de las poquísimas sorpresas que tuvo esta batalla real,
Nikki Bella. En el número 26, Lyra Valkyria, quien eliminó a Julia seguidamente de su entrada. Como número 27, otra superestrella de NXT, Kelani Jordan. En el puesto número 28 venía a ayudar a Asuka Kairi Sane, quien sin culpa elimina a Asuka. Obviamente esto no le hizo gracia a la japonesa, quien estaba enfurecida con Kairi. Y bueno, Kairi fue eliminada después por Io por estar arrepintiéndose de la eliminación. Como número 29, Don't do it, Asuka. Oh, yeah. Oh, my God. yo creo que la única sorpresa y el único regreso real de esta batalla real, Brie Bella. Bueno, Brie Bella, que llevaba bastante rato sin estar en WWE e hizo su regreso en esta batalla real, que por cierto fue la única entrada en la que los árabes se volvieron completamente locos, no sé. Y bueno, en el número más privilegiado, el número 30, It's tippy time. entró la ex campeona de WWE, Tiffany Stratton, volviendo después de su derrota ante Jade Cargill. Y bueno, ya aquí obviamente ya están todas las restantes en la batalla real. Aquí ya iniciaba el combate real. Jacy Jane eliminó a Kelani Jordan después de que intentara una salvada épica en el Rumble, pero que no le saliera. Y después de un Sol Snatcher que como siempre aparece de la nada, Sol Ruka eliminaba a la campeona de NXT. Y bueno, las velas fueron eliminadas por Lash Legend y Charlotte Flair, que fue la que empezó el combate, también fue eliminada por Legend. Así que la construcción de Lash para este combate fue bastante buena. Bueno, algo que no le iba a hacer mucha gracia a Rhea Ripley es que Io Sky fuera eliminada por Lash Legend también. Obviamente cuando esto sucede, Rhea se emputa de una manera espectacular, que no quiere hablar con nadie y empieza a luchar contra Lash y la termina eliminando. Y bueno, debido a tanta distracción por parte de Rhea Ripley con lo de Lash Legend y Io Sky, Raquel Rodríguez tomó ventaja de esto y con un chingona bomb, tejana bomb como quieran llamarlo, eliminó a Rhea Ripley. Y bueno, en un giro totalmente inesperado de la historia, Liv Morgan aprovechó que Raquel estaba en las cuerdas y la terminó eliminando. Se estaba vengando básicamente de quitarle su puesto en la escena titular, porque recordemos que eso fue lo que hizo Raquel Rodríguez básicamente. Y bueno, y ahora sí estamos en los momentos finales del combate, en donde Sol Ruka se saca este doble Sol Snatcher de la nada, y después de esto todas terminan en el filo del ring, en donde están un rato combatiendo entre ellas. Y bueno, como pueden ver en pantalla, Sol Ruka quería hacer algo espectacular. Hubiera sido una eliminación hermosa, pero Tiffany Stratton obviamente estaba bastante fresca como para permitir tremendo Sol Snatcher, y pues terminó eliminando a Sol Ruka. Y proclamarse como la ganadora de la Batalla Real Femenina 2026. La verdad es que una victoria bastante merecida para Liv Morgan. Creo que desde ese tiempo Liv Morgan viene demostrando una mejoría bastante notable en cuanto a micrófono, personaje, etc. Y había aparte terminado en las batallas reales casi que de última. Entonces, más que merecido este combate. Para mí, la decisión correcta, sinceramente. Tiene bastantes frentes abiertos en Raw. La verdad es que no vi casi a nadie quejarse de esta victoria y yo tampoco me quejo. La confrontación del main event. Vamos al combate entre AJ Styles y Gunther, en el que AJ Styles ponía su carrera en juego. Bueno, primero que todo hay que destacar la entrada de AJ Styles. Desde sus expresiones faciales ya se sabía que algo iba mal, y pues eso se reforzó bastante con su atuendo, ya que es un atuendo bastante similar al que utilizó en su debut en Royal Rumble de 2016. Bueno, obviamente este podía ser el último combate del Fenomenal en WWE, y la verdad es que no estábamos preparados para lo que iba a suceder. Bueno, el combate, obviamente como los últimos combates de AJ Styles, empieza bastante parejo, en donde están tanteando el terreno, y Gunther, que obviamente por el odio del público se hacía un poco al lado para reestructurar sus ideas. En un principio Styles empezó teniendo el control, pero a partir de que Gunther le golpeara las costillas empezó a perder terreno. En las afueras del ring, la verdad es que Gunther aprovechó bastante bien, mandándolo contra la mesa de comentarios y contra el poste. Además de que el brazo de AJ Styles, en una caída, que probablemente sea esta, empezó a sangrar. Obviamente Gunther, a partir de este segmento en el ringside, empezó a tener el control absoluto del combate, y sus chops, golpes y demás empezaron a pesar de más al Fenomenal. Eso sí, Styles se logra recuperar de a poco y intercambia golpes, y llega la primera Cal Crusher, que no es suficiente para rendir a Gunther, y seguidamente de salvarse le aplica una Powerbomb que casi llega a 3. Y después de un rato de recibir castigo, AJ Styles logra conectar su Cal Crusher, que lo mantiene durante bastante rato. Entre el si se va a rendir o no se va a rendir, no fue suficiente. Es más, después de zafarse de esa Cal Crusher, empezó con los intentos de Sleeper Hold, y obviamente cada
intento que hacía iba debilitando más al Fenomenal. AJ le robaba una página de los libros a Gunther aplicando su propio bombazo y después su 450 splash, seguida de un Styles Clash que todavía no eran suficientes. Y a partir de aquí el combate se veía feo, la verdad. Y bueno, cuando intentó cerrar el combate con el antebrazo Fenomenal, Gunther lo recibió con la Sleeper Hold. Para zafarse, AJ fue hacia el esquinero, pero adivinen quién estaba de metido, de zapazo, de que no tenía nada que estar haciendo ahí. Obviamente el referee. Esto obviamente permitió a Gunther que le hiciera un low blow y después un bombazo que aún así AJ Styles resistió. Y ya aproximándonos al final del combate, Gunther empezó a tomar más el control, empezó dándole más machetazos, más golpes. AJ Styles casi no podía mantenerse en pie, esto olía horrible. Aún así, el Fenomenal se logró poner en pie, logró dar un poco de ofensiva, pero desgraciadamente Gunther decidió ponerle fin a este combate con esta serie de mataleones que, aunque fueron resistidas por AJ Styles en un principio, el cansancio acumulado fue más y AJ Styles se desvanece y su carrera termina. Bien, yo creo que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que sucedió el día de ayer, y menos las imágenes que nos dejó después del combate. AJ Styles, obviamente, cuando ya se da cuenta de lo sucedido, le pregunta al referee que qué sucedió, que él tocó la cuerda, y el referee le dice a un AJ Styles totalmente destruido que no. Obviamente ya a partir de aquí, carga emocional directa. A mí, sinceramente, se me salieron las lágrimas. Solo ver a AJ Styles así de destruido y sabiendo que su carrera terminó. Obviamente creo que el momento más emocional fue cuando se iba a quitar los guantes y los iba a dejar en el ring, pero no quería hacerlo. Y a ver, obviamente se puede decir que no se ha retirado porque no dejó su indumentaria en el ring, pero no sé, está difícil el asunto. Pues esperemos que no, esperemos tenerlo un poquito más en este 2026, pero si este fue el final, se despidió por la puerta grande el Fenomenal, dio un muy buen combate contra Gunther, que después no sirvió para nada, pero bueno. Y así es como una leyenda de TNA, una leyenda de New Japan, una leyenda de WWE se retira en Royal Rumble. Gracias por todo, AJ Styles. Que la fuerza te acompañe. Y bueno, después de este momento tan sentimental, teníamos un Drew McIntyre versus Sami Zayn por el campeonato indiscutido de la WWE. Y acaba de decir que yo no sé qué le está pasando a este presentador, sinceramente no sé si no estaba en su noche o yo qué sé. Pero cuando estaba anunciando a Drew McIntyre como campeón mundial indiscutido de WWE, se le olvidó el nombre. O yo no sé si lo hizo al propio esa pausa, pero parecía que leyó en la mano el nombre del título para no quedar mal. Y sobre el combate, a ver, no es que fuera mal combate, fue cumplidor, tampoco fue nada espectacular. Contaron la historia de siempre con Sami Zayn. En esta ocasión se basaron en un resentimiento que Sami Zayn tenía en la espalda y a partir de ahí fue fluyendo el combate. Como les digo, no fue nada del otro mundo a comparación del AJ Styles contra Gunther. Y nada, pues terminó con Drew McIntyre ganando. La verdad es que no voy a comentar mucho el combate porque, como les digo, es un combate de transición en el que vuelve a perder Sami Zayn. Y bueno, nada más sirvió como sparring para Drew McIntyre, que no iba a perder obviamente. Drew McIntyre se lleva la victoria y se mantiene como campeón indiscutido de WWE. Ok. Y bueno... Sentémonos bien, relajemos el culo, porque lo que viene a continuación es la batalla real masculina. Primero que todo y antes que nada, voy a mencionar lo siguiente. Bueno, después de esto tendríamos el combate entre Axiom... Suave, no tan rápido, Cowboy. ¿Cómo que Bron Breakker número 1 en la batalla real? Y pues sí, utilizaron el botch de producción para integrarlo a la historia, justificando que Bron Breakker estaba metido como número 1 a dedo. Ahora sí, empezaba el combate como entrante número 1, el que parecía tener videos interminables. Obafemi por fin llegó a WWE, al main roster, y como su oponente, uno de los posibles ganadores, Bron Breakker. Pero... y aquí viene lo curioso. Cuando estaba llegando al ring, Bron Breakker es atacado por un enmascarado con, adivinen qué, un pisotón. Y aquí ya obviamente se vuelven a crear las teorías de quién atacó a Bron Breakker, pero es bastante curioso este movimiento de cabeza que hizo. No voy a decir que es Dean Ambrose, ni voy a decir que es Jon Moxley, pero bastante curioso que hiciera ese movimiento de cabeza. Y bueno, teniendo esto en cuenta, Obafemi aprovechó el momento para eliminar a Bron Breakker. No duró ni 3 segundos en la batalla real. Bueno, como número 3 salía solo Sikoa. El número 4 que, a ver, yo pensaba que no iba a participar, el enmascarado Rey Mysterio. Bueno, con el puesto número 5, alguien que se fue de sabático y ya volvió, Rusev, quien tampoco duró mucho, ya
ya que fue eliminado por Obafemi. Y hablando de Obafemi, también eliminó a Solo Sikoa y Rey Mysterio limpiando el ring. Con el número 6, Matt Cardona participaba en la batalla real, intentó darle un poco de pelea a Obafemi. El número 7 sería para Damian Priest, por eso es que no le hizo ningún tipo de gracia en SmackDown su número. En el número 8, G-Von Evans, que durante todo el combate estuvo haciendo sus salvadiñas, ya que ahora no tenemos a Kofi Kingston, ya no se puede meter en las batallas reales porque todas las salvadiñas las bochea. Como número 9, otro también de AAA que increíblemente participó en Royal Rumble, Mr. Iguana, quien curiosamente más tarde tenía un combate en el que iba a referar entre la Hiedra y Lola Vice. En el número 10, Trick Williams, que hacía su participación en la batalla real, y pues desgraciadamente Mr. Iguana fue eliminado por Trick Williams. En el número 11, Cody Rhodes, el ganador de la batalla real de 2023, de 2024, que quería hacer historia y convertirse por tercera vez en ganado. En el número 12, el grande americano, y seguidamente en el número 13, el grande americano original. ¿Cómo que el grande americano original? De igual forma, no duraron mucho, ya que el grande americano original eliminó al grande americano y después Trick Williams eliminó al grande americano original. No sé, mucha confusión en este combate. Y otro eliminado en este transcurso fue Trick Williams. Bueno, con el número 14, una de las pocas sorpresas de la batalla real, el antes conocido como Powerhouse Hobbs y ahora conocido como Royce Keys, que entra y elimina a Damian Priest. En el número 15, parte de la visión, Austin Theory, seguido de Bronson Reed, y a partir de aquí pues la visión obviamente hizo un poco de equipo. En el número 17, al que le encanta el dolor, Ilya Dragunov iba a entretenernos con el dolor de los demás. En el número 18, una participación también de AAA, L.A. La Parca, y con el número 19 entraba Dragon Lee. En el número 20, para completar la visión, entraba Logan Paul, que ayuda a la visión para eliminar a Royce Keys, o bueno, Powerhouse Hobbs, como sea. Y bueno, también La Parca y Dragon Lee fueron eliminados por The Vision. En el número 21, un retornante, LA Knight, uno de los que para mí eran los favoritos, para Triple H no tanto, quien se encarga de eliminar a Austin Theory y Bronson Reed de la visión, vengándose obviamente de lo sucedido el pasado diciembre. Y en el número 22, la bestia encarnada, Brock Lesnar, entraba al combate ante la emoción de los árabes y ante la indiferencia mía, y empezó a controlar el combate. Un F5 para G-Von Evans, y bueno, en general el típico buqueo de Brock Lesnar. Y bueno, en el número 23, el Miz. En esta ventana, Brock elimina a Ilya Dragunov. Lo peor de todo, y aquí empezamos a cagarnos en la puta, Ilya Dragunov empezó a darle de machetazos a Brock Lesnar y el hijo de su puta madre se estaba riendo, y tras eso lo elimina. Un tipo que no participa en la... Calmado, calma. En el número 24, Rey Fénix, que como entró, salió, ya que Brock Lesnar lo eliminó. Y además, Brock Lesnar eliminó al número 1 de esta batalla real, Obafemi. Casi no tuvieron careos, casi no tuvieron combate. O sea, bueno, y Brock Lesnar le aplicó un suplex a Logan Paul que absolutamente nadie le importó, ya que el siguiente en entrar era el número 25, Jey Uso, que ¿cuánto se tardó? Por lo menos los 2 minutos que dura el countdown para que la otra superestrella entre en hacer toda su entrada. Yo creo que a partir de la entrada de Jey Uso, el combate se fue a la mierda misma, ya que durante, ojito con este dato, durante la entrada de Jey Uso, LA Knight y Cody Rhodes eliminaron a Brock Lesnar. ¿Cómo te quedas? Y bueno, en el número 26 entraba Once to the sky. Roman Reigns, que le dijo adiós al Miz. En el número 27, Jacob Fatu. Cody Rhodes, al darse cuenta, olvidó sus problemas con Roman Reigns y se fue directamente por el samoano en las afueras del ring, en donde estuvieron un rato peleando. Eso sí, eso no impidió un 1D por parte de Roman Reigns y Jey Uso. En el número 28, desde Ecatepec, México, Penta. Y aquí es donde, de verdad, que hijos de puta, LA Knight eliminado por Cody Rhodes. Ay, de verdad, lo de Triple H con LA Knight es de estudio. En el número 29, la víbora Randy Orton hacía su aparición. Y en el número 30... Ring General Gunter. Y ahora sí ya nos vamos a los participantes finales. Obviamente no podía faltar en una batalla real el RKO espectacular por parte de Randy Orton, y obviamente lo eliminó. Gunter por su parte eliminaba a Penta. McIntyre se metió en el combate para eliminar a Cody Rhodes, así que la historia entre estos dos continúa. A Roman como que no le gustó mucho Jacob Fatu y lo eliminó, y aquí se viene un duelo entre Jey Uso y Roman Reigns. Bueno, al final del día Jey Uso sale eliminado y quedan los últimos 4
4. Roman Reigns, Logan Paul, Gunther y Randy Orton. Y bueno, este parecía un final bastante favorable para Gunther, teniendo en cuenta que venía de ganarle a Goldberg, John Cena, AJ Styles y retirarlos, por cierto. Bueno, Roman Reigns se encarga de eliminar a Logan Paul y Gunther se encarga de eliminar a Randy Orton. Y bueno, quedan en el final Roman Reigns y Gunther un buen rato luchando. Gunther obviamente intentando aplicar su mataleones para de alguna manera debilitar a Roman Reigns. Por el otro lado, Roman con su estilo striker, aplicar Superman Punch, lanzas, etc. Y en un momento, de la forma más random posible y inexplicable posible, Roman Reigns se convierte en el ganador de la batalla real del 2026. La puta que parió a Triple H. Men, vean, de verdad, yo he visto, y de verdad me metí a Twitter solamente para eso, leer a gente decir que Roman Reigns era la decisión correcta. ¿Cómo carajos Roman Reigns en una batalla real va a ser la decisión correcta en pleno 2026? Roman Reigns no necesita la batalla real. La necesitan otras superestrellas. Bron Breakker, LA Knight, Finn Balor. A lo que me quiero referir con esto es superestrellas que vienen en crecimiento, no superestrellas ya consolidadas. ¿Para qué carajos Roman Reigns necesita una batalla real? Para nada. O sea, rompe totalmente con el sentido y con el propósito de la batalla real, para empezar. Si hablamos dentro del kayfabe, no tiene ningún tipo de sentido. Actualmente, ¿cuál es la historia que nos quieren contar con Roman Reigns en su victoria en Royal Rumble? Liv Morgan tiene una motivación detrás, pero Roman Reigns, lo peor de todo es que hay gente que lo defiende. Y yo no es que sea hater de Roman Reigns, a mí me encanta el personaje del jefe tribal, pero es que no es el momento de él. No es el momento de él. Era el momento de crear a alguien más. Y se nota con esto, y se refuerza la idea de que los creativos son unos incompetentes. Y el que tiene la cabeza creativa es peor. Y bueno, ya después de soltar un poco de mi veneno, pues sí, Roman Reigns, ganador de la batalla real 2026, va a ir a WrestleMania. ¿Contra quién se va a enfrentar? No sé. Los dos escenarios son bastante feos y uno tiene menos sentido que el otro. Y bueno, con Roman Reigns, bueno, no, con Roman Reigns no, mentira. Con un pichazo, pero un pichazo de pirotecnia es que termina el show, porque hasta eso, parecía CGI toda esa cantidad de pirotecnia en Riyadh. Y bueno, sí chicos, así terminó Royal Rumble 2026. Una edición más que cuestionable del evento. Una batalla real femenina que fue horrible, no hubo sorpresas prácticamente. Pero yo creo que el problema principal no es las sorpresas, es la ejecución. Además de que el público de Arabia Saudita no ayudó en lo absoluto. Estuvieron prácticamente todo el show muerto y cuando no estaban muertos decían cualquier cosa. En el combate de la batalla real femenina, por ejemplo, se pusieron a cantar Thank You Cena. Para peores, les van a dar el WrestleMania del otro año. Yo aplaudo porque definitivamente es espectacular en lo que se ha convertido WWE. Y bueno, entramos en otra nueva era que para Triple H es brillante, para todos los demás es totalmente confusa y sin sentido. Y bueno, vamos a ver qué nos deparan los siguientes meses de cara a WrestleMania, que ya empiezan como el culo con esta batalla real. Esta ha sido mi opinión, análisis, ganas de cagarme en Triple H por el día de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben que tienen los comentarios para darme su opinión sobre qué les pareció el show. Y nada, ya nos veremos en el próximo video. Un abrazo fuerte para todos. ¡Chao!